Mis hijastras quieren restregarme en la cara que no soy su verdadera madre, incluso después de varios años cuidando de ellas. Está bien. Pues les mostraré cómo es la vida sin una madre. Mi esposo tiene 45 años y yo 39. Llevamos juntos 10 años. Nuestro matrimonio ha tenido altos y bajos. ¿Cuándo lo conocí? Él ya tenía 2 hijas gemelas de 14 años. Las amo como si fueran mis propias hijas, y como tengo dificultades para tener hijos, las considero mías. El año pasado intentamos tener un bebé y logré quedar embarazada. Pero lo perdí debido a complicaciones. Creo que, simplemente no estoy hecha para ser madre biológica. Las hijas de mi esposo no ven a su madre desde hace años, ya que ella las abandonó por otro hombre en Nueva York. Es muy triste, porque no han podido tener una relación con ella. Las gemelas me llaman mamá y hacemos todo como una pequeña familia. Tal como siempre soñé. Realmente pensé que todo era perfecto. Cuando era más joven, siempre me decía a mí misma que no debía salir con un hombre que tuviera hijos, porque podría haber conflictos con la madre de ellos. Pero di un salto de fe. El otro día, mis hijas querían ir al centro comercial con sus amigos, lo cual estaba bien, ya que suelen salir con ellos. La discusión comenzó por la ropa que una de ellas llevaba, una falda muy corta y una chaqueta de mezclilla. Inmediatamente le dije que no, que debería cambiarse de ropa, ya que no me sentía cómoda con que saliera así. Ni siquiera sé de dónde sacó la falda. Porque siempre me muestra lo que compra en el centro comercial. Su hermana ni se inmutó, solo rodó los ojos hacia mí. Ella se molestó y desde lo alto de la escalera gritó que yo no era su madre y que debía dejar de actuar como si lo fuera. Su hermana se rió, lo cual me hizo sentir aún peor. Le pregunté por qué le parecía gracioso y ella dijo que era verdad que yo no era su madre. Así que debería dejar de actuar como si tuviera derecho a decirles lo que deben hacer. Esto me tomó por sorpresa. Básicamente las he criado. Y esto es lo que recibo a cambio. En los últimos meses me han dicho cosas horribles. Una de mis hijas incluso me dijo que fue mi culpa haber perdido al bebé y que estaba contenta de que hubiera pasado. Al día siguiente, endurecí mi postura y actué como si nada hubiera sucedido el día anterior. Normalmente, yo las despertaba para ir a la escuela y preparaba el desayuno, pero esta vez no lo hice. Preparé el desayuno solo para mí porque, como dijeron, no soy su madre. Ese día tenían un partido de baloncesto. Y generalmente soy yo quien lleva los refrigerios para el equipo, pero esta vez no fui. Una de ellas tenía una competencia de porristas 2 días después. Pero tampoco asistí. Sé que puede considerarse mezquino de mi parte y no discutiría con quien piense eso. Estoy manteniendo la cabeza en alto, ignorando todo. Puedo sentir sus miradas todo el tiempo. Anoche, una de ellas se acercó y me preguntó por qué no fui a su competencia. Y le respondí fríamente que no soy tu madre, entonces, ¿por qué iría? El silencio en el aire se volvió tan pesado que juraría que hasta las paredes sintieron el impacto. Su reacción fue mirarme con una mezcla de sorpresa y rabia. Como si yo le hubiera quitado algo precioso. Solo que sabía que, en ese momento, lo único precioso que ella nunca me había dado era respeto. Era como si, en ese instante, se hubieran caído todas las máscaras. Pasé el resto de esa noche en mi habitación. Sentada en la cama y mirando el vacío, mi corazón estaba dividido entre el dolor y una especie de alivio amargo. Finalmente, había dicho algo que llevaba años guardando. Siempre las cuidé como si fueran mías, acepté los sacrificios, hice planes de futuro que incluían todo para el bienestar de las niñas, como si fueran realmente mis hijas. Pero ahora, después de tantas heridas abiertas y faltas de consideración, sentía que algo dentro de mí se rompía. Comencé a reflexionar sobre la herencia que construimos con tanto esfuerzo y sacrificio, esa misma que ellas trataban con desdén como si fuera algo garantizado. Como si yo no hubiera sido parte del éxito que sustentaba sus vidas cómodas. Al día siguiente, decidí cambiar mi rutina. Normalmente, yo era la que siempre les preparaba el desayuno y las despertaba para ir a la escuela. Pero esta vez no moví un dedo, me quedé en la cocina con mi café humeante entre las manos, observando el reloj mientras esperaba a que bajaran solas. Cuando finalmente aparecieron, la expresión de sus rostros lo decía todo. Se miraron entre ellas, confundidas, como si no comprendieran por qué no había preparado nada para ellas. No pude evitar sonreírme internamente. ¿Acaso no querían que dejara de actuar como su madre? Pues bien, estaba dispuesta a concederles exactamente lo que pedían. Durante la semana, continué con mi plan de no intervención. Les dejé claras mis intenciones sin decir una sola palabra. Me mantuve al margen, sin preocuparme por sus eventos ni compromisos. Ya no llevé los refrigerios para los partidos de baloncesto ni asistí a sus prácticas.
Me limité a ocuparme de mis propias cosas, dedicándome a proyectos personales que había dejado de lado por estar siempre disponible para ellas. Mientras tanto, veía como poco a poco comenzaban a notar mi ausencia. Incluso aunque se esforzaban en aparentar que no les importaba, fue solo cuestión de días para que sus comportamientos comenzaran a cambiar. Primero, noté que una de ellas intentaba iniciar una conversación trivial cuando me encontraba en la cocina. ¿Cómo fue tu día?, me dijo un día con una voz casi temblorosa, algo que jamás había hecho antes. No le respondí con la frialdad que esperaba que se derritiera en sus palabras, pero tampoco con el cariño que solía tenerles. Me limité a un simple bien y continué con mis cosas. Podía ver en su mirada que ese trato neutral le dolía, pero me decía a mí misma que era necesario. Había dado demasiado de mí. Y ahora era momento de que ellas también sintieran lo que era no tener ese apoyo incondicional. Una tarde, recibí una llamada de la escuela. Habían tenido un pequeño incidente en el que ambas estuvieron involucradas. Algo sobre una discusión con otras chicas que terminó en problemas para ellas. Antes, hubiera corrido a buscarlas, a calmarlas, a ser ese refugio al que podían acudir en momentos difíciles. Pero esta vez decidí esperar a ver qué harían. Cuando llegaron a casa, sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y arrepentimiento. Yo me limité a mirarlas y a decir, con la calma que jamás había tenido en situaciones similares, no soy su madre, ¿recuerdan? Así que no es asunto mío. El silencio que se apoderó de la casa, después de mis palabras, fue tan profundo que podía escuchar el leve zumbido del refrigerador. Mis hijastras se miraron entre sí, casi como si buscaran en la otra alguna señal de lo que deberían hacer, pero no hubo respuestas. Solo una resignación silenciosa que parecía haber caído sobre ellas como un peso invisible. Sabía que estaban comenzando a darse cuenta de lo que habían perdido, de la persona que yo era para ellas y que tanto despreciaban. No era una simple ausencia, era como si de repente les faltara un pilar, esa estructura invisible que les daba estabilidad sin que ellas siquiera lo notaran. Con el paso de los días, esa tensión solo fue aumentando. Ya no eran las mismas adolescentes altivas que me miraban con desprecio en sus rostros. Comenzaba a ver algo que antes nunca había visto, vulnerabilidad. Al mismo tiempo, yo empezaba a sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba satisfecha de que, finalmente comprendieran el valor de mi presencia en sus vidas. Pero, por otro, sentía un leve nudo en el estómago, una parte de mí que todavía anhelaba ese vínculo, que aún deseaba perdonarlas y volver a ser una familia. Sin embargo, cada vez que esa emoción afloraba, recordaba las palabras hirientes que habían dicho y eso me hacía mantenerme firme en mi decisión de no ceder tan fácilmente. Una noche, mientras estaba en el estudio, revisando algunos documentos de trabajo, escuché un suave golpe en la puerta. Levanté la vista y ahí estaban mis dos hijastras paradas en el umbral con una expresión que me recordó a la de dos niñas pequeñas que han hecho algo mal y no saben cómo enfrentarlo. Una de ellas se aclaró la garganta y, con voz entrecortada, dijo, «Necesitamos hablar contigo, mamá». Fue la primera vez en mucho tiempo que usaron esa palabra sin sarcasmo, sin desprecio. Por un instante, sentí una punzada en el corazón, pero me mantuve serena. Las invité a sentarse, sin mostrar ni una pizca de la emoción que se arremolinaba en mi pecho. Ellas comenzaron a hablar, admitiendo que habían actuado mal, que sus palabras fueron crueles y que entendían si yo no quería perdonarlas. Fue como si todas las barreras que habían construido alrededor de sí mismas se hubieran derrumbado de golpe. Me explicaron que el temor de perder a alguien más en sus vidas había influido en su comportamiento. Después de que mamá se fue, pensamos que sería más fácil no apegarnos a nadie, confesó una de ellas con lágrimas en los ojos. Esa confesión hizo que una mezcla de tristeza y comprensión surgiera en mi interior. Pero sabía que, por más que me conmoviera, no podía darles todo tan fácilmente. Tenían que demostrarme que estaban dispuestas a reconstruir esa relación. Tomé un respiro profundo y las miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas para que comprendieran la magnitud de lo que habían causado. Ustedes me lastimaron más de lo que imaginan, les dije, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro me sentía a punto de romperme. No soy su madre biológica, pero cada sacrificio, cada momento, cada decisión que tomé en estos años fue pensando en ustedes como si fueran mis propias hijas. Y aún así, me trataron como si fuera una intrusa en sus vidas, como si no tuviera derecho a amarlas. Sus rostros reflejaban un dolor sincero, y en sus ojos vi el reflejo de un arrepentimiento que nunca había presenciado antes. Era como si, finalmente, comprendieran el peso de sus acciones. Les dije que necesitaba tiempo para sanar, que ellas habían roto algo en mí que no se repararía con simples palabras.
Demuéstrenme con sus acciones que están dispuestas a cambiar, que de verdad valoran lo que hice por ustedes, les dije con voz firme. No buscaba venganza, sino un compromiso genuino de su parte, algo que me asegurara que mi entrega no había sido en vano. Ellas asintieron, prometiéndome que harían todo lo posible para que volviera a confiar en ellas, para reparar el daño que habían causado. Y, en ese momento, algo en mi interior se relajó. Tal vez, solo tal vez. Había esperanza de que pudiéramos reconstruir nuestra relación desde los cimientos. Desde aquel día. Ellas empezaron a mostrarme que sus palabras no eran solo promesas vacías. Las veía esforzarse por compartir momentos conmigo, intentando recuperar el tiempo que habíamos perdido. A veces, me dejaban pequeñas notas de disculpa en la cocina o me sorprendían con gestos simples como preparar el desayuno para las 3 o invitarme a ver alguna película. Podía sentir cómo, poco a poco, se estaba construyendo algo genuino entre nosotras, algo que iba más allá de los lazos de sangre. Sin embargo, me mantuve firme, observando desde una distancia prudente, permitiendo que el tiempo me mostrara si sus esfuerzos eran sinceros. Un día, mientras revisaba algunos papeles, una de ellas se acercó con una expresión de seriedad que pocas veces le había visto. Hemos decidido algo importante, dijo con una voz suave. Queremos renunciar a la herencia, mamá. Queremos que sepas que no estamos contigo por el dinero. Que queremos construir una relación verdadera. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras, sintiendo como cada pedazo roto dentro de mí comenzaba a sanar. En ese momento, supe que había valido la pena, que finalmente entendían lo que significaba ser una familia. Nos abrazamos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que las heridas comenzaban a cerrarse.